señales analógicas, ¿sale? Dentro de este tipo de señales, bueno, tenemos un sinnúmero de equipos que me permiten de alguna forma verificar qué es lo que está pasando con, no sé, temperatura, presión, nivel, velocidad, entre otras señales, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, o que a través de un sistema yo pueda estar viendo o monitoreando qué está pasando con estas variables, hacer comparaciones y entonces mandar a que se haga alguna otra tarea. O simplemente que yo necesito ver qué, qué dato me está dando. Por ejemplo, ahorita volvemos a los tiempos de hoy y vemos que ahorita de medición es el termómetro. Si yo tuviera que estar midiendo la temperatura con un termómetro de estos de mercurio, pues sería difícil para tanta población, ¿sí? Que quiera entrar a lo mejor a una tienda o a un centro comercial, por decir algo que es en donde se están utilizando más este tipo de dispositivos, en las escuelas, ¿sí? Entonces, de una manera rápida, entonces buscamos un termómetro digital, en donde yo me muestra un resultado ya en un display, entonces rápidamente yo puedo decidir, o la persona que está a cargo puede decidir si tenemos acceso o no hacia el lugar donde queremos entrar, ¿vale? Entonces, debe de existir una transformación de esta eh, señal analógica a a un número digital, ¿sí? O a un número que yo pueda reconocer, porque realmente no es digital, es un número manejando, pero sí hay una transformación de estos datos, un proceso que finalmente yo ya no veo, simplemente pongo la frente o la mano en el termómetro, toma la variable, internamente se hace un proceso digital, digamos, hace una conversión y posteriormente me lo muestra en un display, ¿vale? Entonces, en este caso, decimos que las señales analógicas o señales continuas, casi siempre las manejamos o las representamos mediante una onda senoidal, que lo más común o lo que ustedes han visto, me quiero un ejemplo así muy cercano en sus materias de eléctrica y electrónica, en las materias de electricidad, lo que ustedes han manejado es este tipo de onda senoidal, ¿sale? Entonces decimos que es una señal, casi siempre son voltajes, ¿sí? A través del tiempo. Entonces, en un intervalo, ¿sale? Determinado. Creo que hasta aquí no hay mayor problema, puesto que ustedes ya de alguna forma han definido y han trabajado estos conceptos. Simplemente, bueno, quería que ustedes lo recordaran. Sin embargo, nosotros ahorita ya entrando en materia, nosotros lo que vamos a trabajar son señales cuadradas, señales donde nada más vamos a poder manejar datos de 0 y 1, porque es el sistema que nosotros estamos manejando para los sistemas digitales. Sin embargo, este 0 lógico y este 1 lógico, porque así lo vamos a manejar ahorita, entran en un rango, ¿sí? Aunque no eh, las veamos como ceros y unos, como las variables son analógicas, estas señales analógicas entran o me dan, si se fijan en la anterior, pues para poder mantener o para poder obtener esta señal, pues sí necesito unas lecturas y son lecturas que voy a estar tomando
¿vale? Sin embargo, yo en un sistema digital lo que voy a tomar una señal alta o una señal baja, ¿sí? Y recordemos también que este tipo de señales generalmente las tomamos en un sentido positivo, no hay un sentido negativo, ¿ok? Bueno, esos valores pueden ser ceros, 0 o 1, también los puedo definir como falso o verdadero, y también lo puedo definir como un sí o un no, encendido o apagado, ¿sale? Pero como también generalmente en un sistema digital, lo que tenemos o los rangos que manejamos son un cero lógico, va a estar representado desde un cero o un apagado, ¿sí? Ya hablando de un voltaje de una fuente de alimentación, hasta 2.8, 2.9 volts, 2.8, ¿sale? Son las señales que me van a reconocer una vez que yo conecte mi dispositivo, mi compuerta lógica. Si yo le pongo yo voy a poder, desde que está apagada la fuente hasta un 2.8, esta señal generalmente es reconocida como un cero o como un estado bajo. Y después del 2.9 volts hasta 5 volts, ¿sale? Estoy hablando de corriente continua, es un uno lógico, ¿sale? Esos son más o menos los rangos que estaría manejando un circuito integrado. Sin embargo, esto es ramificar en el laboratorio. Ok, dentro de las herramientas que nosotros vamos a estar manejando, una de las más importantes es una tabla de verdad. La tabla de verdad me va a ayudar a ver los estados en los cuales se van a encontrar mis señales de entrada, ¿vale? Y a dónde quiero llegar, es decir, mis señales de salida o mis variables de salida. Puede ser una o pueden ser varias señales que se nos asigne. Vamos a ver de alguna manera cómo voy a formar esta tabla, cómo se va a llenar, pero casi siempre lo que vamos a estar analizando pues son ceros y unos. Y aquí empezaríamos con el primer análisis. Ustedes ya conocen este tipo de circuitos, me imagino que los han visto en clases anteriores, ¿sale? Entonces, ¿alguien me podría decir qué tipo de elementos? La entrada del voltaje, bueno, la fuente, una La lámpara fuente, incandescente y dos ok, interruptores termomagnéticos. ok, dos interruptores. Muy bien. Gracias. ¿Nombre? Claudia Telles Fuentes. Claudia. Gracias, Claudia. Ok, ok. ¿Quién me puede decir qué tipo de conexión tienen estos En dispositivos? serio. Ok, están en serie. ¿Y cuál es la característica de un circuito en serie? ¿Cómo funciona este circuito? ¿Cuándo se prende la lámpara? Cuando los dos switch están cerrados, enciende ¿Cerrados? la lámpara. Exactamente. Con que uno esté abierto, ¿qué pasaría? Ya no prende la lámpara. Se apaga. La lámpara permanece apagada. ¿Sale? El circuito es que ambos interruptores deben de estar cerrados para que la lámpara esté encendida. En cualquier otra situación que yo ponga estos interruptores, la lámpara se va a apagar. Ok, ¿qué pasaría, chicos, si yo quito esa lámpara? Pues simplemente la corriente fluiría y ya. ¿Se qué, Puede, perdón? Ya. O sea, entra y sale. Ok, puede va a ser estar, corto ¿por qué hace corto? porque no hay una carga. Exactamente, chicos. Fíjense que cuando nosotros empezamos a analizar este tipo de circuitos, eh, hay veces,
cuando lo hacemos en algún simulador, nosotros empezamos a conectar nuestros elementos y pues vemos que funciona. Pero nunca, si nosotros si fuéramos un poquito más específicos o más cuidadosos, independientemente a la carga que tenemos aquí, tendríamos que tener una resistencia, ¿sale? Porque finalmente esta lámpara sí tiene una resistencia interna. Y esto, este es un elemento que permite que la corriente que fluye a través de este circuito evite el corto por esta situación, porque aquí se está, digamos, descargando o se está emitiendo esa corriente que en algún momento busca salir, o ese flujo de electrones que busca salir, pero como aquí ya está trabajado, entonces no pasa nada. Si yo quito esta lámpara, entonces dejo pasar, como efectivamente dicen sus compañeros, dejo pasar la corriente, pero también estoy haciendo un corto por mi lado positivo con mi lado negativo. ¿En qué momento no haría corto? Cuando esto estuviera abierto. Pero si yo cierro ambos switch, entonces haría corto. Este tipo de análisis, chicos, nos sirve porque al momento de estar conectando nuestras compuertas y finalmente al momento de simular nuestras señales de entrada con este tipo de elementos, de repente no conectamos cargas. Y entonces vamos a ver que nuestros sistemas de una tierra, ¿sí? Y requieren de un polo positivo, no puedo decir polo positivo y polo negativo, requieren de una tierra o una señal que asegure un cero lógico, ¿sale? Y también requiere de una señal que asegure un positivo. Esta es una característica que ustedes no están obligados a única de potencia, pero los dispositivos electrónicos requieren forzosamente de un cierre de circuito. A diferencia de los circuitos eléctricos, donde generalmente buscamos una tierra y esa tierra puede ser un chasis, una varilla, un desarmador, una lámina, aquí en los sistemas digitales sí requerimos de señales que no pase corriente o que pase la corriente, para que entonces las señales puedan ser verídicas o acertadas, ¿sale? Si yo dejo desconectado un circuito, una patita de algún circuito integrado, simplemente lo que se dice es que entra este elemento en alta impedancia. Entonces entra en el limbo, digámoslo así, y no sabe a ciencia cierta si es un 0 o 1. Y generalmente un 1 lógico. Entonces, si yo a través de esa terminal, no sé, en alguna de las combinaciones requiere un 0 y por no conectarla hacia tierra, yo de entrada supongo que si no la conecto, entonces, pues si no tiene conexión, pues entonces es un 0. No, aquí sí necesitamos asegurarle un 0. Eso es a lo que me refiero. Necesitamos conectar hacia tierra y casi generalmente con una carga, en este caso una resistencia, que permita nivelar los golpes de corriente. En este caso no son muchos porque o no es muy alto, porque la corriente máxima que podemos a lo mejor manejar en un sistema digital es 1 ampere, ¿sale? Pero, por ejemplo, sus cargadores de celular, ¿qué corriente manejan? Corriente alterna. Se conecta de la salida, cuando yo estoy conectando su cable USB, es corriente directa, ¿sale?
pero ¿qué corriente manejan? O sea, ya sabemos qué tipo de corriente. Ahora, el valor de la corriente que manejan, ¿nos han leído sus 5 voltios. 5 volts a cuántos amperes? 500 El mío amperios, ¿no? 2.5. ¿Cuánto, perdón? 2.5. 2 amperes, medio ampere, todo depende también del dispositivo que estemos manipulando. Algunos, por curiosidad, ya al ratito o en un ratito de ocio, vean su cargador. Muchas veces llegamos con el cuate y ay, préstame tu cargador. Y entonces vemos que varía la forma de cargarse el celular. Hay veces que se carga más rápido porque hay celulares que ya tienen esa facultad de que sale, pero también digo de los más modernos, traen y estoy hablando de tamaño, unos cargadores grandes a comparación de los que ya tienen rato de haber salido, donde anteriormente los cargadores tenían medio ampere, después pasaron a 1 ampere, a 1.2 ampere, ahora ya traen de 2 a 2.5 amperes. Y esto es para conectar el celular. Eso va deteriorando la batería, chicos. Entonces, tengan todo eso en cuenta. No sé si ustedes, y me voy a salir un poquito del tema, hace poco, como ya nos vimos así como fanáticos del Mercado Libre, vimos unos cargadores para celular, pero que ya se conectan de forma magnética. No sé si ya los vieron. Se conectan a la corriente del celular, es un imán y ya no hay necesidad de estar conectando directamente el cable, ¿no? Entonces, y la verdad cargan bien. Entonces, o sea, hay un sinnúmero ahora de tecnología que podemos ir avanzando y fíjense, sí tenemos todo este tipo de transformaciones de señales, ¿no? Tenemos corriente alterna que pasa a través de un transformador y después se convierte a corriente directa, baja la corriente, va potencia necesaria para cargar mi celular, ¿sí? Y esto puede ser de una forma, digamos, en un tiempo normal o en una forma rápida. Y todo esto por el análisis de aquí. Cuando nosotros entremos al laboratorio, muchas veces, bueno, obvio, este es un circuito eléctrico, ¿sí? Pero hay veces que bueno, ya aquí viene a lo mejor todo lo que es la derivación de las compuertas. Y hay veces que estos interruptores, así como están, funcionan, no pasa nada. Pero para los sistemas digitales, cada interruptor debe de tener como su alimentación aparte, ¿no? Tanto su fuente, su parte positiva como su parte negativa, y eso también lo vamos a ver. Pero sí que ya quisiéramos, me interesa hacer mucho el análisis de estos elementos. Y vamos a hacer unas analogías. Bueno, ya vimos que este circuito, ¿sí? Funciona de forma serial. Entonces, si nosotros vemos estos interruptores, tienen nombres A y B. Entonces, ¿cómo me describirían el funcionamiento de esta lámpara? ¿Quién me da un enunciado que me diga cuándo funciona esta lámpara? Cuando ambos Cuando, interruptores están cerrados, ¿no? ¿Ok? Si Una, hay si hay Sería como una están compuerta ANT, ¿no? de hecho, era la intención de que llegáramos a una compuerta AND, pero antes de decir que era una compuerta AND, un enunciado, por ahí me dijeron de A y B, si hay están cerrados, la lámpara prende. ¿ok? Si A y B están cerrados o están activados o tienen unos,
entonces va a encender. Y de cualquier otra forma, pues va a estar cerrada. De aquí podemos entonces empezar a hacer las primeras tablas de verdad. Permítanme un momento, a ver si me toca esto. Listo, chicos. A ver, entonces, de aquí en una tabla de verdad, ¿sale? Donde yo tengo que describir. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, disculpe, sí, un compañero dice que todavía no lo ha aceptado. Ah, ok. Acabo de aceptar ahorita está. ¿Ya entraron todos, chicos? ¿Sí? Ya no tengo a nadie. No, bueno, ya no tengo ningún aviso. Acabo de dar acceso. Gracias. Ok. Bueno, entonces, después de esta pausa, tenemos una tabla de verdad en la cual nosotros podemos definir los estados, ¿sale? Los estados de esas dos entradas. Tenemos entrada A, que sería el primer interruptor, y entrada 2 o el interruptor B, ¿sale? Y cuando yo tengo dos variables de entrada, ¿cuántas combinaciones posibles voy a hacer con esas variables? ¿Alguien sabe por qué tengo cuatro combinaciones? Porque son los estados de tu switch. Exactamente. Son todos los estados que puede tener ese switch, ¿sale? Entonces, generalmente lo que manejamos son dos señales, 0 y 1. Entonces, nuestra base es 2. Cuando el número de variables que yo tenga, el número de entradas que yo tenga, va a ser la potencia a la cual yo voy a elevar esa base. En este caso, sería 2 a la 2. Y 2 a la 2 es 4. Por eso necesito 4 combinaciones, o son las 4 combinaciones posibles que voy a tener en esos switch. Pueden ser desde 0, en este caso, bueno, ambos van a tener nada más dos estados, 0 y 1, pero tiene que variar o la propuesta es, ¿qué pasaría si A tiene 0 y B tiene 0? ¿Qué pasaría si A sigue con 0, pero ahora el estado de B cambia? Después hacemos la propuesta de qué pasa ahora si A vale 1 y qué pasaría cuando B valga 0 y cuando B valga 1, ¿sale? Entonces, de esta forma, describimos el funcionamiento del circuito, ¿sale? En este caso, de todas las opciones posibles, solamente vemos que el estado verdadero o 1 o alto o que va a estar activo en la lámpara es cuando ambos switches estén cerrados o tengan un nivel alto en voltaje y entonces tenga o deje pasar la corriente y entonces voy a tener un 1. En cualquier otro caso voy a tener un 0, ¿sale? De ahí que entonces como ya uno de sus compañeros nos apoyó, como ya nos apoyó, entonces, si se fijan, siempre estamos trabajando de I. Si A y B, si 0 y 1, si 1 y 0, si 1 y 1, entonces me va a dar esto a la salida. De ahí que la primer compuerta que estamos manejando es una compuerta tipo AND,
¿Sale? Estas son analogías ya la simbología de las compuertas, pero ahorita lo estamos haciendo de una forma con elementos que ustedes ya conocen, ¿vale? Vámonos al siguiente circuito y entonces ustedes ya van a decir, ya sabemos de qué se trata. ¿Qué pasa con este circuito? Nuevamente tenemos una fuente, 2 interruptores y una lámpara incandescente. Y lo mismo, de alguna forma, aquí voy a hacer 2 cortos, ¿no? Si yo quito la lámpara, uno de estos, pues voy a sacar chispa, ¿sale? Pero, pensando en que sí conecté todo correctamente y esta lámpara está funcionando, entonces, ¿cómo llamamos a este tipo de conexión? En paralelo. Ok, estos circuitos o estos interruptores están en paralelo. ¿Y cómo medirían el funcionamiento de esta lámpara? Pues que si uno está cerrado y el otro abierto, pues de todas formas sigue funcionando. Ok, ¿y en qué caso no va a funcionar? Cuando los dos estén abiertos. Ok, y entonces ¿mandé? Si, entonces en este caso, si A o B están cerrados, la lámpara va a funcionar. Únicamente están abiertos, entonces la lámpara va a dejar de funcionar. Y esta sería su tabla de verdad, ¿sale? Igual mismo caso, 4 combinaciones posibles. Y el único estado en donde la lámpara no encendería estaría aquí, cuando no hay corriente o no permito el paso de la corriente hacia este dispositivo. En este caso, si A o B funcionan o están conectados o cerrados o en uno, entonces mi salida será verdadera. ¿Alguien sabe cómo se llama esta compuerta? ¿O de qué compuerta estamos hablando? ¿Una compuerta OR? Una compuerta OR. Gracias. Luego entonces, como ya sabemos de una compuerta OR, voy a abrir. Ahorita les comparto la pantalla. Y entonces aquí tendríamos, o vamos a poner las 2 primeras compuertas que vamos a estar trabajando. Esta sería, si ya se ve la pantalla de vicio. Sí, profesora. Sí. La primera es una compuerta AND y la segunda sería una compuerta OR. ¿Vale? Si se fijan, cada una de ellas tiene 2 entradas, una salida. Y lo mismo. Entonces vamos a estar manejando estos 2 elementos. Los voy a pasar a una hoja de Excel para que yo pueda
guiarme para hacer sus tablas de verdad nada más. Y bueno, ya nada más es como... Ahorita les cambio la... Ahorita así vamos a estar trabajando. Voy a estar trasladándome de un Excel a un Visio. Voy a estar copiando imágenes para que ustedes puedan ver el dibujo. Sí, déjenme, les cambio la pantalla. De esta forma, ¿sale? Entonces, únicamente pues vamos a ponerle su tabla de verdad. Aquí tendríamos dos entradas que sería A y B. A y B. Y tendremos la salida. ¿Sale? Y bueno, tenemos A, B. Entonces solamente 0, 0, 0, 1, 0, 1. Tendremos un 1 a la salida. ¿Qué pasaría, chicos, si en vez de ponerles, por ejemplo, aquí en su valor del voltaje 0.5, aquí es de 0.9, aquí es de 2, de 3 volts. Aquí de 2.8. ¿Cambiaría el resultado de salida? No, ¿Por qué? porque los interruptores no lo permitirían. Los interruptores. Porque los volts, entonces los de arriba siguen siendo 0. Ok, en un formato ideal, gracias. No es tanto de los interruptores, sino más bien la medida, ¿sale? Acuérdense que el 0 y el 1 lógico tienen rangos de voltaje. Y entonces, digamos que, no sé, alguien se va a ITS, y entonces les pongo una tabla así y les digo, verifiquen si el resultado de esta tabla es el correcto. Valdría la pena mencionar que en un ambiente ideal, los valores son estos, en donde los rangos de
de 0 lógico son tales, y donde a partir de 2.9 a 5 volts los valores son de 1 lógico, ¿sale? Esto nada más era como un brevario cultural, ¿sale? Pero, este es uno. Porque finalmente, recuerden que cuando nosotros estamos en los simuladores, no existe ningún problema. Pero cuando nos vamos al mundo real, lo que es el laboratorio, de repente están probando sus circuitos ya con conexiones con compuertas y de repente llegan a fallar sus circuitos y me dicen, pero yo conecté bien, pero está bien. Entonces ahí lo que valdría la pena es agarrar un multímetro y verificar qué niveles de... Hay veces, chicos, que no les voy a mentir, pero que hacemos circuitos un poquito extensos y hay que estar revisando una por una las conexiones. ¿Qué sería lo sencillo? Primero revisar fuentes, ¿sí? Una revisión general de la alimentación, interruptores, como ya también lo mencionaron sus compañeros, ver que a través de los interruptores esté pasando correctamente la corriente y ver que cuando yo activo el interruptor mejor de 5, 4.5 volts, no lo sé, pero que cuando yo apague ese interruptor o abra ese interruptor, el circuito en verdad se quede en 0, porque ahí luego de repente puede haber fugas, y es porque a lo mejor ya la resistencia se fundió, o internamente se están tocando cablecitos, de repente los protos no son nuevos, o nuevos, ¿no? De repente las pistas internas como son de cobre, y ya están muy abiertas y se están tocando unas entre otras. Bueno, eso es que detectar, ¿no? Pero eso solamente es en la práctica, chicos. Algunos de ustedes que ya tuvieron la oportunidad de trabajar con todo este tipo de materiales, pues se dan cuenta que lo ideal, pues queda en la computadora, porque en el mundo real, la verdad es que se nos llegan a presentar un sinnúmero de fallas, pero que se logran corregir, ¿no? Digo, les voy platicando más o menos lo que me llega a pasar en el laboratorio, y la verdad es que hay veces que hay casos para encontramos realmente la falla, ¿ok? Pero bueno, esperamos que no sea nuestro caso. Ya tenemos la compuerta AND y entonces la compuerta OR me dice que únicamente va a estar apagada cuando ambos switches estén abiertos. En cualquier otra situación, mi señal va a ser 1. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Por ahora, Aquellos que apenas están conociendo este mundo, ¿alguna duda? Porque algunos ya tienen algún conocimiento vago, pero lo tienen. Pero alguien que dijo, no, yo no sabía nada de esto. Dudas de estas dos compuertas. Profesora, disculpe, cuando dijo lo de AND, cuando puso el 0.5 y el 0.9 y el 2.8, dijo que no cambiaban, pero ¿por qué? Porque sus niveles, los niveles lógicos, en un programa de los circuitos integrados, se les dan al 0 lógico y al 1 lógico un rango de voltaje. Y entonces, si recuerdas en una de las tablitas que les acabo de presentar, les voy a compartir esa información también. Ahorita se las pongo otra vez. Ahorita la comparto. Aquí está. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve, profesor. En estos rangos, cuando estamos hablando de sistemas digitales, solamente vamos a manejar ceros y unos. Pero en el mundo real, lo que se manejan son niveles. Desde un apagado o un 0 hasta un 2.8 se reconoce como un 0 lógico. Por eso cuando les puse esos niveles de voltaje, pues no pasaban de este rango y seguía siendo un 0 lógico. Cuando ya rebasé 2.9, entonces el sistema o el
circuito integrado me lo debe reconocer como un 1 lógico. A eso me refería. Ok, va. Gracias, profesor. Ok. Sí. Ahorita, bueno, Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿podría repetir la diferencia entre la compuerta AND y la OR, por favor? Ok. Solamente, bueno, dentro de es su comportamiento. ¿Sale? Compuerta AND, lo único lo que vamos a ver es que va a funcionar cuando las dos señales de entrada sean unos. Déjenme cambio rápidamente la pantalla. Ya está aquí. La compuerta AND, cuando yo conecte aquí o le inyecte a estas dos entradas un 1 en cada una de ellas, va a funcionar o va a mandar una señal positiva aquí a la salida. Esa es la compuerta AND. Y la compuerta OR únicamente va a dejar de funcionar cuando ambas entradas sean 0. En cualquier otro caso va a funcionar. Aquí se ve en sus tablas de verdad. No sé si con eso queda clara. Sí, profesora, gracias. Ok. Estos chicos, tiempo de platicarla, son las compuertas básicas. ¿Sale? La tercera compuerta en cuestión, pues es una compuerta negativa. Y esa compuerta, esa ya nada más la voy a traer rápidamente de como compuerta inversora, o como una compuerta NOT. ¿Sale? Estos triangulitos no, ahorita lo corrijo. Esa compuerta, si se fijan, su característica es que solamente tiene una entrada, una salida. Entonces quiere decir que si yo tengo un 1 y la palabra inversora me lo dice, ¿qué voy a tener a la salida? Un 0. Un 0. Un 0. Y si tengo un 0, Un 1. 1. Entonces a esta la vamos a conocer como compuerta NOT. A partir de estas, chicos, nosotros ya podemos hacer diferentes combinaciones. Podemos combinar una AND con una... Primero lo más sencillo. Vamos a combinar una compuerta AND con una compuerta NOT o una compuerta NOT, y en ese caso entonces vamos a hacer las compuertas negadas o el formato negativo de cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo tomo esta compuerta y la 1 de esta forma?
tabla, ¿cómo quedaría? Le voy a, este apóstrofe que le voy a poner a esta X, pues, se considera como negación, además que también puede ser como una letra testada, una rayita aquí arriba. ¿Sale? Ahorita la voy a poner como un apóstrofe, entonces quiere decir que si yo aquí tengo un 0, ¿qué voy a tener aquí después de esta compuerta? Un 1. Según la función, tengo un 1, ¿sale? Y eso va a pasar en cada uno de estos, excepto aquí. Cuando aquí tenga un 1, entonces después de este punto voy a tener un 0. A esta función o a esta combinación de compuertas se le conoce como NAND. Pero como esta combinación era muy utilizada, entonces los fabricantes decidieron hacer una compuerta o un circuito integrado que ya contuviera esa función. Entonces le pusieron un símbolo. La característica de la negación, chicos, es este símbolo. Ya conocen algo de electrónica. Este es el símbolo de la compuerta NAND. ¿Vale? Si se fijan, en la parte ya final de la compuerta, a diferencia de esta, tiene una bolita o un circulito. Ese circulito, si yo no le pongo, por ejemplo, o sea, si no le pongo el circulito, entonces quiere decir que es una compuerta AND, ¿sí? Y entonces, bueno, su función cambia. Si yo no le pongo este símbolo, este circulito a este triángulo, me está representando ya otra función, otro símbolo. Si yo le pongo en vez de un círculo, le pongo una línea, entonces estoy haciendo el símbolo de un diodo. Ahorita lo... Y si no le pongo este círculo, lo dejo así tal cual, en electrónica digital decimos que es un buffer, es decir, un elemento que nada más me mantiene el nivel de voltaje de entrada a salida. O existe otra conexión donde solamente permite el paso de un lado, muy similar a un diodo, mantiene y solamente deja el paso de la corriente hacia un sentido. ¿Ve? Entonces, aguas cuando hagamos los diagramas, porque si yo no veo este circulito, entonces no está haciendo la función que debe, ¿vale? Por ende, si ya tengo una compuerta NAND, pues también voy a tener una compuerta NOR. ¿Sale? Y lo mismo.
para este caso, entonces, sería que solamente cuando ambos switches estén abiertos, entonces mi señal va a ser 1 y en cualquier otro caso la señal, a ver si me sale, va a ser 0. Voy a... y espero no confundirlos, porque finalmente esta tabla, chicos, corresponde, esta que estoy haciendo corresponde a este circuito. ¿Vale? Y lo mismo pasa con esta. Pero la tabla de verdad de esta compuerta, finalmente, nada más la que me describe el comportamiento de una compuerta NAND, sería esta. Y espero no confundirlos, chicos. A este tipo de compuertas, a la NAND y a la NOR, se les conoce como compuertas universales. La NOR. ¿Sale? ¿Y por qué se les conoce con esta, o por qué tienen esta característica? Porque yo a partir de estas compuertas puedo llegar a las funciones básicas. Que no es lo yo con esta compuerta no puedo llegar a una OR o no puedo llegar a una AND o así, entre estas. Pero si yo combino muchas o algunas de estas compuertas, ya sea solo de un tipo NOR o puras compuertas NAND, a una función OR o a una función AND. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Ya cuánto nos falta, chicos, de clase? Profesora, una pregunta. Este Excel y las diapositivas nos las va a subir al Classroom, ¿verdad? Sí, chicos, las diapositivas, todo el material. Me faltó la clase pasada, ¿verdad? Ando ubicada todavía, pero espero que ya esta semana me ponga al corriente con ustedes, chicos. Entonces, sí les mando todo este material. Sí lo comparto, chicos. Al final del semestre, pero lo comparto. No es cierto. Procuro hacer esta semana todo todo lo que me haga falta y se los comparto este material. Con esto, chicos, lo vamos a dejar aquí. Las compuertas universales, vamos a ver cómo es que yo llego a compuertas básicas. Y la última función que vamos a ver es la función XOR, y ya de ahí nos vamos a lo que son circuitos combinacionales y teoremas del álgebra de Boole, ya para empezar a hacer nuestra primera práctica, ¿vale? Sí, profesora. Les subo al ratito este material y si tienen dudas o comentarios, ¿vale? Sí, profesora, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Que descansen. Hasta mañana, profesora. Gracias. Gracias. Bye.